Pues bienvenidas y bienvenidos a Cambiar el Mundo, empezando por cambiar nuestros corazones. Se dice que la forma en cómo muere la persona, o cuando llega al final, no necesariamente la muerte, cuando llega al final de algo, de alguna etapa, la forma como termina refleja cómo fue el trayecto. Y especialmente en sus palabras. ¿Cuáles son tus últimas palabras del día? Estoy satisfecho por lo que hice. ¿Terminé? ¿O no hice nada? Las palabras, cómo terminas algún momento de tu vida, reflejan algo del trayecto. Y cuánto más cuando la vida se está terminando. Vamos a ver algunos ejemplos de gente que incluso la gente admira. Frida Kahlo, ella dijo sus últimas palabras: mi vida fue horrible, espero no volver nunca. Bueno, refleja algo de cómo vivió. Por ejemplo, Frank Sinatra, sus últimas palabras fueron: estoy perdiendo. Imagínese morir sintiendo que lo que ganó le está siendo arrebatado. Ahora, no estamos para juzgar a estas personas. Solo son un ejemplo de sus propias palabras como una metáfora de cómo estamos concluyendo nosotros un día, una semana, un trabajo, un proyecto. Decía Pablo Picasso: beban por mí, porque yo ya no puedo beber. Decía Stephen Hawking: no hay Dios, nadie dirige el universo. Este es científico. Sus palabras de estos y de muchas otras personas reflejan algo de a qué se dedicaron a vivir, cómo fue su trayecto. Pero también hay otro tipo de personas que invirtieron su vida en el bien de otros. Por ejemplo, que luchaba por los derechos de las minorías de color en los Estados Unidos. Sus últimas palabras es: sigue adelante. Aunque murió asesinado por lo que estaba haciendo, sigue adelante. Nelson Mandela terminó diciendo: estoy preparado para irme. O Albert Einstein, que dijo: yo ya hice mi parte, es hora de irme. Yo trabajé, yo hice descubrimientos, ahora les toca a otros. Vean por favor cómo la manera en cómo están terminando y lo que declaran desde su corazón refleja algo de cómo fue el trayecto o en qué invirtieron su vida. Bueno, cuando estamos llegando casi al final de la última carta que escribió Pablo, segunda de Timoteo capítulo 4, el obrero debe ser firme hasta el final. Una de sus últimas palabras es: te encarezco, Timoteo. Lo estaba conjurando, te llevo a un juramento delante de Dios, algo que vimos la semana anterior. Como si Pablo estuviera diciendo: hay algo más importante que mi vida. Mi vida se está pagando, pero hay una obra que sigue. Mi vida tuvo sentido por la obra a la que me dediqué. Yo estoy acabando, pero la obra tiene que seguir creciendo. Pablo estaba hablando proféticamente. Esa obra a la cual se dedicaba Pablo, escuchen esto, nos ha llegado hasta ahora, 2000 años después. Así que dice: te encarezco. Y entonces le dice: porque el tiempo de mi partida está cercano. Y los que han estado aquí reflexionando en las últimas palabras del apóstol Pablo en el capítulo 3 de segunda de Timoteo y segunda de Timoteo capítulo 4, hemos estado siguiendo esta enseñanza de la mano a la metáfora de la navegación. Tiempos turbulentos, mantén el rumbo. Va a haber tormentas.
Va a haber alguien de la tripulación que se va a apartar de la verdad, se va a querer salir de la ruta. Y yo, Timoteo, ya me estoy yendo. Así que cuando dice, el tiempo de mi partida está cercano, dicen los que saben griego que la traducción sería, estoy soltando las amarras. Ya, estoy soltando el barco. Ya terminé este viaje aquí y voy a empezar el viaje de la eternidad. Estoy quitando las amarras, ya. Aunque en esa frase también dijo, estoy por ser, en el versículo 6 del capítulo 4, porque yo ya estoy para ser sacrificado. Y veíamos en la sesión anterior que está diciendo, yo ya estoy siendo derramado como sacrificio. Y usaba el ejemplo del vino que se derramaba en los holocaustos, que se quemara. Entonces Pablo está diciendo, ya estos días ya es un derramamiento de mi vida. Ya estoy soltando las amarras. O sea, no es que va a pasar, ya está pasando. Vayamos a la segunda carta de Timoteo, capítulo 4, versos 6, 7 y 8. Dice las letras santas, porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Aquí están unas de las últimas palabras de uno de los hombres más grandes que ha existido en la faz de la tierra. Estas palabras reflejan cómo vivió. Y aquí el apóstol Pablo, en estos versículos, menciona 4 imágenes que le ha gustado mucho a lo largo de su vida poner como ejemplo. Pero escuchen, quizás 6 años antes, cuando era más joven, en el año 61, 62, cuando estaba también preso en Roma, escuchen, esta carta que estamos leyendo, quizá la última carta que escribió Pablo, se escribió por ahí del 66 o 67, en una cárcel de Roma, en una mazmorra, en una de las prisiones más terribles que podía estar un ser humano. Pero 6 o quizás 7 años antes estaba también preso en Roma, pero de una manera distinta, como una prisión domiciliaria, con un soldado encadenado posiblemente a su lado, pero con libertad de recibir visitas, escribir. Y en ese primer encarcelamiento escribió cartas como a los Efesios, Filemón, Colosenses, Filipenses. 6 años antes en Roma, en otra cárcel, o no sabemos si en la misma cárcel, pero en una parte más amable, decía, para mí el vivir es Cristo. Y ahorita en estas últimas palabras de su epístola va a mencionar 4 imágenes. Dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. He peleado, no cualquier batalla. He corrido, no cualquier carrera. He guardado, no cualquier tesoro. Y la 4ª imagen viene de la mano a lo que también decía 6 años antes. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pues ahora dice, hace 6 años estaba yo en la cárcel. Hoy estoy en otra cárcel, más miserable. Hace 6 años dije, para mí el vivir es Cristo. Hoy ya llegó el tiempo de morir. También hace 6 años dije, el morir es ganancia. Hoy ya llegó el tiempo de morir. Y la 4ª imagen que utiliza Pablo en sus últimas palabras es, me está guardada la corona de justicia. He aquí las 4 imágenes que a Pablo le ha encantado usar una y otra vez en sus cartas. En esta misma carta, y a los Corintios,
y en otras partes hablaba como si la vida espiritual fuera una batalla. Decía en otra de sus cartas: golpeo mi cuerpo, no golpeo al aire, peleo, golpeando mi cuerpo y sujetándolo a servidumbre, no sea que yo, habiendo sido heraldo para muchos, termine yo siendo vencido. Es una batalla. ¿Y qué nos está diciendo con esta imagen? Que es una batalla por la vida eterna. No es una batalla por estar bien en esta vida. Escuchen, hermanos, las últimas palabras de Pablo son muy pertinentes para nosotros, como lo han sido en los últimos 2000 años. La gente está en lucha continua. La gente tiene batallas continuas, pero la pregunta es: ¿por qué batalla? ¿Batalla por estar bien? ¿Por progresar? ¿Batalla por ser más inteligente? ¿Batalla por tener bienestar? ¿Batalla por algún ascenso en su trabajo? ¿Batalla por su salud? Todos tenemos batallas, pero dentro de esa multitud de batallas, dice Pablo, yo he peleado la buena batalla, no cualquiera, es la batalla por la vida eterna. Las batallas de esta vida se quedan cortas a la batalla de la vida eterna. Y en esa vida eterna yo estoy del lado correcto. En esa batalla yo sé que estoy del lado de la eternidad, estoy del lado de Dios, estoy en el equipo de Dios. He peleado la buena batalla, la de la vida eterna y del lado correcto. Pero además he peleado con el poder de Dios. No he peleado en mis fuerzas. Me he empoderado en la gracia. ¿Se acuerdan que antes en esta misma carta le dice a Timoteo: esfuérzate en la gracia? Ya sabemos que es empodérate en la gracia poderosa que ya se te dio. Pablo está diciendo: en esta batalla de la vida eterna he peleado con el poder de Dios. 6 años antes, cuando les escribía a los efesios, les dice: en Éfeso batallé contra fieras, contra demonios mismos, pero lo hice en el poder de Dios. Le decía a los corintios: voy como no teniendo nada, como derribado pero no destruido, en el poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra. Al hacerte cristiano, ya estás en una batalla. Al hacerte cristiano, escucha, ya estás en la batalla de la vida eterna. Y escucha, por la fe en Cristo ya estás del lado correcto. Bien, ahora la pregunta es: ¿estás batallando con los recursos correctos? ¿Estás venciendo con el poder de Dios? Las 2 primeras partes ya las decidiste. Al creer en Cristo ya estás batallando en la vida eterna. Al creer en Cristo por su gracia y su sangre, ya estás del lado correcto. Ahora la pregunta: ¿estás peleando en el poder de Dios o estás peleando en tus fuerzas? ¿Cómo me duele que muchas veces conozco a gente por años que decimos, aún mi propia vida, me duele mucho que de repente vienen algunas batallas y como si no supiera yo qué recursos tengo para vencer? Estoy batallando con que mi carácter se asemeja al de Cristo y como si estuviera yo sin equipo. ¿Cómo le hago? Preocupándome cuando ya tengo los recursos de Dios. Empodérate en la gracia. Vemos a nuestros hijos batallar con conductas, vemos a nuestra familia batallar con cosas y nos tronamos los dedos, que ayúdenme a orar por mi familia. Pero que no se te dio los recursos del poder de Dios. Pues entonces, ¿qué hemos visto todos estos años? Pablo dice: he peleado con el poder de Dios. Pero no solo eso, al final de su vida dice: he vencido al enemigo. En otra de sus cartas le dice al pueblo de Dios: no ignoramos las maquinaciones del enemigo. Sus planes no son descubiertos por Dios. Y no es que nos dediquemos a conocer al enemigo exhaustivamente, no.
Pero a veces Dios te muestra los arsenales del enemigo. A veces te muestra sus planes para que sepas por dónde te va a atacar, para que con conocimiento y con el poder de Dios tú te levantes en victoria. Pablo está diciendo: he peleado la buena batalla y ¿saben qué? Gané. A todas las partes donde iba, vencí. Así que Pablo está diciendo: tú puedes hacerlo, esfuérzate en la gracia. En la sesión anterior vimos que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para perfeccionarnos en toda obra buena, a fin de que tú y yo estemos completamente equipados para las tormentas, para que no nos agarren desprevenidos. Así que cuando Pablo utiliza la imagen de la batalla, nos está diciendo por lo menos estas cosas. Ahora la pregunta es: ¿estás en victoria? No te hace falta nada, escúchame, que Pablo no tuvo. Los mismos recursos que tuvo Pablo, Dios por su gracia te los da a ti. Lo que hace falta es que te esfuerces, te empoderes de los recursos que ya Dios te dio. Otra imagen favorita de Pablo es el maratón, la carrera olímpica. Pero en este caso dice: he acabado la carrera. Algunas cosas que podemos decir con esta imagen es que Pablo podía decir: mi vida tiene una misión. No corría sin saber a dónde llegar. Mi vida tenía una misión. Por eso, aunque ahorita me cortaron las alas, todavía mi misión sigue. Escuchen, imagínense a Pablo, un guerrero de 1000 batallas, al cual está en la cárcel. Perdónenme utilizar esta metáfora, le cortaron las alas. Pero dice: la palabra del Señor no está presa. Le decía a los tesalonicenses. ¿Y qué estaba haciendo? Tomaba la pluma para escribir esto para ti y para mí. Impresionante. ¿Por qué? Porque aunque su carrera estaba terminando, la misión continuaba. Su vida tenía una meta. Cuando Pablo utiliza la imagen de la carrera, es porque las carreras tienen una meta. Ahora la pregunta es: ¿por qué estás corriendo? ¿Por qué te afanas en tu vida? Si nos seguimos afanando por lo mismo que aquellos que están corriendo sin saber a dónde llegar, sabiendo que Dios ya le puso una meta a tu vida, ¿no nos da vergüenza? Debería darnos vergüenza seguir buscando metas que se quedan muy cortas a la meta que Dios tiene para la carrera espiritual. Seguir corriendo, seguir afanados, seguir levantándonos todos los días a prisa por las mismas cosas, como si la meta estuviera solo para esta vida. Pablo dice: no, mi vida tiene una meta que viene de Dios. Así que no solamente tenía una meta, corrí honestamente. Lo decía casi al principio de esta carta. Y el que corre no es premiado, sino corre honestamente. Mantuve la regla, mantuve la obra de Dios, pero también hice mi parte. Yo ya terminé. Mi vida está terminando, pero esta carrera, esta misión sigue. ¿Sigue para quién? Para ti y para mí. Seguía para Timoteo en ese momento, pero sigue para nosotros, hermanos. Pablo hizo su parte en esta carrera, porque él sabía que nos tocaba a nosotros una parte de esa carrera. Y fui fiel hasta el final. Llegué, no me quedé a la mitad, no me quemé, no me desvié, llegué hasta el final. La tercera imagen que utiliza es la de la milicia. Ya al principio también de esta carta dice:
Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida con tal de agradar a aquel que lo llamó por soldado. Y parece que aquí está retomando esa imagen de la milicia, porque dice, he guardado la fe. Una de las cosas que hacía muy efectivo al ejército romano para defender al imperio es que el soldado era responsable de impedir que un enemigo se apropiara del territorio que le tocaba a él defender. Así que iba la milicia, iban los escuadrones, llegaban y entonces se repartían el territorio. Donde tú estás, y vamos a utilizar esta medida, 1 metro cuadrado es el imperio que te toca a ti defender. No te toca a ti defender el otro metro cuadrado, eso le toca a tu compañero. A ti el imperio que te toca defender es este metro cuadrado. De ti depende que el enemigo no tome ese territorio. Resguárdalo con tu vida. Primero te mueres alguien que tome ese metro cuadrado del imperio, porque perdiendo ese territorio, el imperio se perdió. Así que los soldados resguardaban ese territorio con su propia vida. Entre paréntesis, cuando el Señor Jesús murió y que prometió resucitar, dice la Biblia que pusieron ahí el sello romano y pusieron a algunos soldados que resguardaran ese territorio con su vida. Por eso aquellos que dicen, cuando los judíos inventaron el cuento de que se quedaron dormidos, te vamos a dar mucha lana para que digas que te quedaste dormido, y sus discípulos vinieron y robaron el cuerpo. Era un chiste, porque jamás un soldado romano se iba a quedar dormido mientras tenía algo que resguardar. O sea, esos soldados fueron puestos ahí a la tumba de Jesús para morir, que nadie osara mover la piedra. Así que Pablo, tal parece que se está refiriendo a la milicia. ¿Cuál es el territorio que se me dio a resguardar? La fe. Con mi vida custodié el tesoro de Dios. Estoy aquí preso y he conocido no sé cuántas cárceles, diría Pablo, porque custodiaba el tesoro de Dios. Y cuando se refiere a he guardado la fe, se puede referir a dos cosas. Su fe personal. Creí en Jesús y guardé mi fe en medio de padecimientos. No dudé de mi fe en Jesucristo jamás. ¿Cómo estás guardando tu fe? Tu propia fe. No la de tus hijos, no la de tu pareja, tu propia fe. ¿Ya creíste en Jesús? ¿Cómo resguardas el territorio de tu mente cuando vienen dudas, cuando las cosas no van como tú quieres? ¿Cómo resguardas la mente? ¿Cómo resguardas tus emociones cuando lo que estás viviendo como tormentas por ser piadoso te quitan la paz? ¿Cómo resguardas ese territorio de tu fe en Cristo? ¿Cómo fortaleces tu propia fe en Jesucristo? Pablo dice, he pasado por muchas batallas, pero con mi vida no he renunciado a mi fe. Pero el otro significado de resguardar la fe es que guardé el legado de la fe, no solamente mi fe personal, sino la fe que puede hacer salvo a todo aquel que en él crea. ¿Y cómo resguardó Pablo ese legado de la fe? Pues predicando a todas las naciones, fundando iglesias en todas las naciones a donde iba, preparando líderes como Timoteo, Tito, y escribiendo la Biblia aún en momentos azarosos hasta las últimas horas de su vida. Y todo este legado con el que resguardó la fe, porque Pablo fue un soldado fiel de guardar ese tesoro de salvación, nos ha llegado a nosotros ese tesoro.
Así que miren, Pablo está llegando al final. Está llegando el tiempo de que, a ver si es cierto que morir es ganancia. Pues sí, porque estas palabras reflejan cómo vivió. Al inicio de esta meditación dijimos que la forma como terminamos o lo que decimos al final es un reflejo de cómo fue el trayecto. 6 años antes Pablo decía, para mí el vivir es Cristo, y al final de su vida estaba mostrando con estas palabras que había sido fiel, que es verdad, que para él el vivir era Cristo. Ahora, ya dijo esto. Ahora que hace 6 años dijo esto, y ahora, 6 o 7 años después, sabiendo que está a punto de soltar las amarras, estoy soltando amarras, Timoteo. Mi batalla aquí, mi carrera aquí, mi encomienda aquí ya terminó. Es el tiempo de morir. Ahora, esto ya pasó, ahora viene esto. ¿Y sabes qué, Timoteo? Me está guardada la corona de justicia. Va a ser ganancia para mí, porque por fin la corona de justicia me va a ser dada. No decía estas cosas estando en salud. Ahora que ya llegó el tiempo de morir, efectivamente dice, sí, es ganancia. No estamos escuchando las palabras de un hombre que se equivocó. Alguien dijo así: si tú al final de algo te arrepientes, lo cual es bueno. Si alguien vivió mal y al final se arrepiente, está bien que se arrepienta. Pero alguien dijo, si al final lo único que tienes es arrepentimiento, es que viviste mal. Tienes razón. Ya llegué al final de mi vida, estoy arrepentido. Qué bueno que se te da la gracia de arrepentimiento. Qué bueno. Pero como no terminas en gozo, no terminas en victoria, terminas en arrepentimiento, es que caminaste mal. Si cuando te congregas vienes avergonzado y arrepentido, sintiéndote indigno, es que en la semana viviste mal. Si al final del día terminas estresado, enojado, preocupado, resentido, y se te da oportunidad de arrepentimiento, viviste mal. Qué bueno que se te da la oportunidad de arrepentimiento. Pero aquí no vemos palabras de alguien arrepentido. No estoy arrepentido de haber vivido para Cristo. Ahora que llega el final, me siento vencedor, soy vencedor. Me está guardada, me está resguardada, me está protegida la corona de justicia. Cada vez que se acerca un evento deportivo y el trofeo que ha de ganar alguien va recorriendo las sedes, cuánta seguridad, ¿verdad? Protegiendo la copa del mundo y la antorcha que no se apague. Pero aquí está diciendo Pablo, mi premio, Dios lo está guardando. Y cuando dice la corona de justicia, quizás se refiere a 2 cosas. La primera es que la justicia, o sea la salvación, es la corona. La salvación por fin me va a ser dada. Voy a ver a Cristo. Ya el pecado no va a estar presente de ninguna manera. La tribulación se habrá acabado. Viví piadosamente. Todo el que viva piadosamente sufrirá persecución. Ya se acabó la persecución. Ya se acabó el padecimiento. Ya. La corona de salvación me está preparada. Me va a ser entregada. Así que la salvación sería la misma corona. Quizá la otra parte de esta expresión es que una corona, o sea, una recompensa por haber hecho justicia, me va a ser dada. Pueden ser las 2 cosas.
salvación como corona, ahora en plenitud, y una corona de justicia como recompensa por haber peleado la buena batalla, logrado la buena carrera, resguardando el buen tesoro. Sí. Y esas coronas, como vemos en el Apocalipsis, esas recompensas aún así son de gracia, porque allá en el cielo no va a haber orgullo ni vanagloria. Estas coronas, por más que hiciéramos, somos siervos inútiles, porque lo que teníamos que hacer hicimos. Pablo tenía esa actitud: soy un siervo inútil porque lo que tenía que hacer hice. Si hay una corona, una recompensa, solo es porque Él la prometió, no porque yo me la gané, porque Él la prometió por su generosidad. Y dice: así que esta corona me está resguardada, ahora sí, la cual no va a mandar el Señor a alguien que me la ponga. Él mismo me la dará. Pueden ver cómo este hombre, terminando su vida, dice: la muerte para mí es ganancia, porque Dios mismo me va a dar su salvación. Dios mismo me va a mostrar su generosidad. No va a mandar a un intermediario. Me voy a dar cuenta que todo lo que Él prometió es fiel para dármelo. Y no solo eso, dice el juez justo, el Señor mismo, pero es el juez justo. Es cierto que a veces en la batalla pudo haber un juez que no vio todo, que es imperfecto. Es cierto que en la batalla pudo haber un juez deshonesto. Es cierto que en la carrera puede haber un juez que no vio toda la carrera y no se dio cuenta quién entró a la mitad de la carrera y fingió terminar bien. Es cierto que mi autoridad quizá no vio mis sacrificios, mis desvelos, pero este Señor Dios eterno es un juez, el que juzga todo de manera perfecta. El juez justo mismo me dará la recompensa y la salvación. Así que Pablo está diciendo: sí, he vivido por Cristo, y ahora que estoy llegando a la muerte, qué gran ganancia, qué gran ganancia. Pero miren, hermanos, cómo termina el versículo 8: no me la dará solo a mí, sino va a haber una multitud de todos los que aman su venida. Escuchen, hermanos, este final es para ti y para mí. Dios es experto en terminar bien las cosas. Escucha, si tu trayecto no ha sido bueno, Dios es bueno para que hoy tu vida termine bien. Esta semana termine bien. Tu juventud termine bien antes de empezar la adultez. Tu adultez termine bien para empezar la vejez. Tu vejez termine bien. Dios es experto. ¿Qué espera de ti? Lo mismo que esperaba de Pablo: fe y amor. ¿Amas su venida? Escucha, si amas su venida, también el Señor mismo va a venir a coronarte. Pero aquí viene el amar su venida. Si amas su venida, entonces para ti el vivir es Cristo. Cuando estudiamos la carta de los Filipenses, decíamos que este es uno de los versículos favoritos en muchos círculos cristianos. Para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Y he estado en muchos funerales cristianos donde se le intenta decir a los deudos: no, es ganancia para el que murió. Y toman las palabras de Pablo. Y explicábamos en Filipenses que solo es ganancia el morir si viviste para Cristo. ¿Se acuerdan? Si
para ti el vivir ha sido Cristo, entonces la muerte es ganancia. Pero si para ti el vivir ha sido tus propios planes, tu morir va a ser pérdida. Esta muerte ganancia, que la muerte sea ganancia, solo es para los que han vivido en Cristo y para Cristo. No saquemos la palabra para lo que nos conviene. Entonces Pablo está diciendo, todavía es oportunidad. Yo ya estoy terminando la carrera, pero tú, Timoteo, toma el timón. Tu vida va a seguir, Timoteo. Puedes poner tu nombre en esta carta última de Pablo. Tu vida va a seguir. Así que vive amando al Señor. ¿Cómo? Vive para Cristo. Así que aquí vienen las preguntas. ¿Qué batallas estás peleando? ¿Estás invirtiendo tu vida en la buena batalla? ¿Contra qué enemigos estás luchando? ¿Conoces a tus adversarios? Pero más aún, ¿apropias los recursos que Dios te da para la batalla o vas en tus propias fuerzas? ¿Estás venciendo tus batallas? No. Entonces, este es el momento que digas, Señor, quiero batallar en Cristo, no en mis fuerzas. ¿Para qué te estás afanando? ¿Cuáles son tus metas que persigues para este año, para esta semana, para este día? ¿Son las metas de Dios que Pablo hizo suyas? ¿Qué estás resguardando? ¿Qué es lo más tesoro? ¿Qué tesoro es el más valioso con el cual estás defendiendo con tu propia vida? ¿Estás defendiendo tu fe con tu propia vida? ¿Estás defendiendo el legado de la fe que te toca a ti y a mí en esta época? En la sesión anterior dijimos que en estos días está viviendo la mitad de la humanidad que ha vivido desde Adán hasta nuestros días. 8,000 millones vivieron y que murieron de Adán hasta los que murieron hoy en la mañana. Los que están vivos, escuchen, nunca antes en la historia está viva tanta cantidad de seres humanos al mismo tiempo. Son tiempos impresionantes. Nunca antes estaban vivos al mismo tiempo la mitad de la humanidad. Entonces a ti y a mí nos ha tocado resguardar ese legado de fe en estos tiempos para los que han de venir. Así que aquí están estas 3 preguntas. ¿Cómo vas a terminar este día? No, dale hacia atrás, por favor. Ahí. ¿Cómo vas a terminar este día? La manera como termines el día es un reflejo de cómo viviste desde el principio. Pero si ahorita hay oportunidad de arrepentimiento, qué bueno. Entonces, pelea la buena batalla, corre la carrera y resguarda el legado de la fe. Porque Pablo ya se fue y muchos de los que nos han precedido ya se fueron. Te toca a ti y a mí tomar el timón. Te encarezco delante de Dios, porque mi batalla ya concluyó, mi carrera ya terminó y mi tesoro ya se guardó. Toma el timón.